este tema que les voy a presentar, que se tituló Prediciendo el riesgo de complicación en la cirugía de cabeza y cuello, el papel de enfermería en la unidad de cuidado crítico, cirugía de comando entre paréntesis, ya les cuento más adelante a qué nos referimos con con este título. Eh, Me satisface mucho iniciar con este tema porque cuando nosotros pensamos en unidad de cuidado crítico, generalmente pensamos en patologías que tienen que ver con patologías como de neuro, cardiovasculares o pulmonares. Y resulta que nosotros manejamos, o los enfermeros que trabajamos en unidad de cuidado crítico, manejamos muchas más patologías ampliamente conocidas dentro de las unidades, que es bueno que compartamos el conocimiento de estas específicamente. Entonces, dentro de las patologías intervenidas por cirugía de cabeza y cuello, encontramos todas aquellas que requieren manejo oncológico, quirúrgico y oncológico de enfermedades benignas y malignas del área mencionada, tales como tumores de cráneo facial, tumores de parótida, tumores de glándulas salivales, tumores de cavidad oral, lengua y amígdalas, que es específicamente el área que vamos a tratar, y tumores de tiroides. Según un estudio realizado de incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia, realizado más o menos entre el 2007 y 2011, hacía una comparación y publicado en el 2015, hacía una comparación el Instituto de Cancerología, en el cual nos mostraba que más o menos entre el 3 y el 4% de todos los tumores en Estados Unidos principalmente tenían una mortalidad del 50%. En Colombia se presentó en ese mismo periodo de tiempo 62.818 casos, de los cuales 1.494 correspondían únicamente a labio, cavidad oral y faringe, lo que denota que hay un aumento en la incidencia en el último tiempo. Eso nos indica que nosotros vamos a tener que tener muchísimo más conocimiento en el manejo de esta enfermedad, y cuando se trata de tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener que tener mucho más conocimiento en el manejo en las unidades de cuidado crítico de estos pacientes. Específicamente nosotros vamos a tratar tumores vasculares o tumores vascularizados que se presentan en la cavidad oral, frecuentemente lesiones que van en la lengua, en el piso de la boca y en el paladar. Este es otro estudio de cáncer orofaringio escamocelular, en el cual nos presentan que este cáncer ocupa el sexto lugar en frecuencia por cáncer mundialmente. Y en Colombia, a pesar de que, como no me decía o comentaba la compañera que expuso anteriormente, pues no tenemos tantos estudios, menos si se trata de enfermería. En la información epidemiológica existente se estima que aproximadamente se presentan 129 casos de tumores del labio, cavidad oral y faringe al año, y que estos datos los reporta el Instituto Nacional de Cancerología únicamente. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta como un poco para entrarnos al tema de cirugía de cabeza y cuello? Primero, tener en cuenta que vamos a tratar específicamente eh, esa área que es cavidad oral. Dentro de cavidad oral encontramos diferentes tumores. Los primeros o los principales están ubicados en el labio, que más o menos es el 25% de los cánceres, que es mucho más factible su identificación porque son similares al cáncer de piel. Se pueden ver, se pueden visualizar, y por eso su identificación es un poco más rápida. Encontramos los tumores de piso de boca, que se presentan con más invasión en la parte mandibular por su cercanía ósea, y metástasis ganglionar cervical. Encontramos tumores de lengua, que es el sitio más común de SEA de cavidad oral. Tiene peor pronóstico y más o menos tiene una tasa de sobrevida de 5 años. Encontramos también tumores en la mucosa bucal, que son de difícil diagnóstico, sobre todo hablando de estadios tempranos, y tiene mayor recidiva en el posttratamiento. Encontramos también tumores de la cresta alveolar superior y paladar duro, que son muy raros, y la cresta alveolar inferior y trígono retromolar, que pues tienen alta también tasa de incidencia de recidiva local. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el área que vamos a tratar, o el área tratada quirúrgicamente, pues interviene el cuello. Y del cuello pues es importante recordar
que tenemos un contenido en el cuello que ocupa 4 espacios, que son también llamados compartimentos. Encontramos el compartimento vertebral, que contiene todas las vértebras cervicales y músculos posturales. Encontramos también el compartimento visceral, que contiene todas las glándulas. Contiene la tiroides, la paratiroides, el timo, la faringe, la laringe, y encontramos dos compartimentos súper importantes que vamos a manipular, que son los compartimentos vasculares, que pues son dos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, que contienen la arteria carótida común, pues que es súper importante, la vena yugular interna y el nervio vago en cada lado del cuello, como les decía. Cuando hablamos de cirugía de comando, estamos hablando de una operación o una cirugía que combina dos procedimientos quirúrgicos. Uno es la mandibulectomía y otro es la disección del cuello. En esta imagen podemos encontrar, o en esta figura que fue tomada de un artículo de revisión sobre conceptos actuales en el manejo del cáncer bucal, podemos observar los diferentes tipos de abordaje quirúrgico para el cáncer oral. Entonces encontramos en la imagen, en la primera imagen que dice que está denominada con la letra A, la fase peroral, que pues es la fase en la que se determina el tumor, pues como su nombre lo indica, es una intervención netamente oral, la primera que se realiza. En la imagen del lado B encontramos de la manera en la que podemos observar la mandibulectomía, que es básicamente la apertura de la mandíbula en la mitad. En la imagen del lado C encontramos la tapa de control inferior, en la que podemos observar toda la cabeza o toda la cabeza desde la parte inferior del cuello. En la imagen número D encontramos la solapa de la visera, que ahí ya tenemos la apertura completa desde el cuello arriba. Y encontramos la imagen E, que es la etapa de verificación superior, en la cual desde la parte facial vamos a poder encontrar la lesión. Entonces, con esta imagen, digamos que podemos imaginarnos cómo es el abordaje quirúrgico y cómo va a salir ese paciente en el postquirúrgico a la unidad de cuidado crítico. Cuando hay pérdida funcional, es importante acordarnos que cuando hay pérdida funcional o estética de estas estructuras de cavidad oral, se usan injertos o colgajos, que más adelante vamos a ver que es uno de los cuidados importantes dentro de la unidad de cuidado crítico. Esta otra imagen también nos muestra un poco lo que les había explicado anteriormente, cómo se hace la hemimandibulectomía, cómo se hace la amiglosectomía parcial o completa cuando se trata de tumores de lengua. Y importante aquí encontrar o ver en la tercera imagen los grupos ganglionares que encontramos en el cuello, en el cual encontramos el 1, el 2, 3, 4 y 5, el músculo esternocleidomastoideo, la yugular interna y el nervio espinal. Dentro de las indicaciones de ingreso a UCI encontraremos este estudio, que es un estudio que fue realizado por el Departamento de Otorrino de Cabeza y Cuello de Michigan en Estados Unidos, que fue publicado el 2 de abril del 2018, en el cual describen que el 75.2% de los pacientes que ingresan a la UCI en el posoperatorio inmediato de cirugía microvascular con injerto de tejido tienen un promedio de estancia entre 2 y 2 días y medio. ¿Qué es importante acá de este estudio? Pues que hay diferentes criterios de ingreso a UCI, porque en muchos lugares, en muchos hospitales, no vemos que estos pacientes que sean intervenidos de cabeza y cuello ingresen todos a la UCI. Entonces, ¿cuáles nos muestran en ese estudio que pueden ingresar a la UCI? Pues pacientes que requieran soporte respiratorio avanzado o que hayan tenido soporte respiratorio avanzado, que son la mayoría dentro de la cirugía, y que salgan como para vigilancia de esa área, que tenga fracaso de uno o más órganos que requiera soporte en la UCI, que tenga comorbilidad previa con descompensación orgánica reversible. Digamos que esos son los principales criterios de UCI. Otros que encontramos, por ejemplo, pacientes que vayan a ser sometidos a glosectomía, hemiglosectomía. Por lo que les indicaba anteriormente, hay un gran porcentaje de pacientes que se intervienen y que requieren injertos y colgajos. Y a este injerto y colgajo principalmente son los que le vamos a ofrecer la vigilancia y el chequeo estrechísimo.
Otros pacientes pueden ser que ingresen a la UCI, pueden ser pacientes que requieren cirugía reconstructiva con colgajos y pues esos son los pacientes que nos van a ingresar a la UCI principalmente. Y ya empezamos con los cuidados de enfermería en cada área. El primer cuidado de enfermería que encontramos pues es el cuidado de la vía aérea, pues que principalmente es el área que más se afecta en estos pacientes a los cuales se les realiza este procedimiento quirúrgico. El uso de traqueotomía, intubación nasotraqueal, intubación orotraqueal, que es menos frecuente pues por la imposibilidad del uso de la laringoscopia, es muy frecuente en estos pacientes. Y en estos pacientes es muy frecuente también que se presenten hematomas que terminan asfixiando al paciente y a eso hago referencia cuando hablamos de hematoma asfíctico, que son esos hematomas que generan asfixia en el paciente, pueden ser cervicales o sangrados intraorales, que hacen que el paciente pues requiera un manejo más avanzado de la vía aérea. También se presentan en estos pacientes espasmos laringios que se pueden dar por cualquier agente externo. No puede ser, no tiene que ser únicamente por la manipulación, sino que cualquier agente externo me puede generar que el paciente presente espasmo. ¿Cómo los voy a identificar? Pues la presencia de estridor, la dificultad para respirar o hablar. Generalmente estos pacientes, pues si salen con traqueotomía o traqueostomía no van a hablar, pero entonces esa dificultad que el paciente nos refiere y el estridor, pues son signos principales de esta. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tema de permeabilidad de la vía aérea, pues que debemos hacerle también seguimiento estrecho. El uso de estas cánulas nos obliga a que el paciente se aspire, que tengamos un manejo en conjunto con terapia respiratoria, que tenga permeabilidad de esta área, que no presente signos de sangrado, que se evite la manipulación excesiva también precisamente para evitar esos agentes externos y adicional a eso, pues la literatura recomienda aplicar siempre la técnica MES, que es pues la que más nos, nos sugieren, que es mirar, escuchar y sentir todo el tiempo en la ventilación al paciente. Importante en este punto, brindarle una educación al paciente frente al tipo de dispositivo que está usando, porque muchas veces estos pacientes pues ya per se tienen una ansiedad eh, ya previa y generalmente cuando salen con estos dispositivos, pues eso genera un poco más de ansiedad. Y la idea es que el paciente no esté sedado, sino que el paciente sepa que se le está realizando y pueda estar tranquilo con el manejo que le estamos brindando. Ay, aquí me sale montado. En esta, entonces, encontramos, me sale aquí como encima el artículo, principalmente en esta vamos a darle el manejo de hematomas y trombosis. No sé por qué me sale el, el artículo de primeras, pero en esta, pues básicamente lo que les quiero mostrar es pues que hay diferentes actividades que realizamos en este manejo de hemorragia y trombosis. Eh, esta complicación se puede dar precisamente por hemostasia insuficiente que puede pues, tener el paciente por diferentes em, cosas que ya previamente le han pasado, por su parte hematológica o por la misma manipulación del área. Entonces, esa hemostasia insuficiente eh, puede llevarnos a que el paciente sufra o tenga un sangrado infraclavicular, que puede ser muy grave si no se detecta a tiempo. Entonces, también está dada por intervenciones previas o uso de irradiación que debilita un poco el área vascular del paciente. La presencia de TEP y TBP es muy baja, según estudios, y este es el estudio pues que más, el que sale ahí principalmente que nos muestran que digamos que esa presencia de TEP y TBP en estos pacientes no es tan relevante, incluso cuando el paciente ha tenido una TBP previa antes de la cirugía, no es tan
como tan grave ni la complicación más grave en este tipo de pacientes. Los estudios muestran que esta complicación en cirugía de cabeza y cuello puede ser más o menos del 0,15%. En pacientes con antecedentes, pues se aumenta, como les decía, pero más o menos es al 4%. Entonces, en estos pacientes vamos a evitar la anticoagulación cercana o previa a los siguientes 5 días. En ellos hay que tener en cuenta de realizar o usar dispositivos que no sean medicamentos, como por ejemplo las medias antiembólicas o o el uso de compresiones de compresión en las piernas, o otras actividades en el que se pueda levantar al paciente, en el que se pueda generar más actividad en el paciente para evitar TBP en estos pacientes. Porque la anticoagulación, pues, nos va a generar un poco de mayor sangrado, de posible mayor sangrado en el área y pues es lo que precisamente queremos evitar. Las transfusiones en estos pacientes suelen ser más restrictivas en estos casos, sin olvidar que a veces son necesarias, pero en este caso se toleran niveles de hematocrito según los estudios muy bajos, incluso hasta el 26%, porque en este caso priman el daño de los injertos o las complicaciones médicas o las reacciones adversas que nos pueda presentar el uso de las transfusiones. En cuanto al cuidado de soporte circulatorio, es importante mantener un balance neutro de fluidos, especialmente con cristaloides. Entonces, recomiendan los estudios que tengamos un gasto urinario entre 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora. Recordar en este punto que la hipervolemia se asocia a peores resultados y debe prevenirse el edema del injerto. La administración de vasoactivos aseguran que la presión sea la adecuada, por eso pues lo pongo aquí como uno de los cuidados. De esta manera nosotros vamos a lograr que se perfunda el injerto cuando hay reconstrucción con colgajos y que tenga éxito la transferencia de ese mismo injerto. Esta dependerá del requerimiento de cada paciente, qué tan invasiva puede ser. Cada cosa que nosotros realicemos en este caso, en cuanto a transfusiones, uso de vasoactivos y líquidos, pues dependerá de qué tanto el paciente lo requiera o cuánto lo necesite. Por eso es importante que nosotros tengamos buena comunicación con el cirujano, definamos metas de tensiones arteriales medias desde el principio, qué tanto necesitamos para que ese injerto se perfunda y qué tanto vamos a poder hacer la titulación de estos vasoactivos o vasopresores si lo requieren. Este otro estudio que también se muestra aquí montado en la presentación eh, nos habla de analgesia y sedación, que también es muy importante tener en cuenta en estos pacientes. Entonces, el manejo conjunto con clínica del dolor, si la institución, digamos que así lo tiene protocolarizado, en el caso de la Fundación Santa Fe, lo hacemos muy en conjunto con ellos, pues nos ayuda muchísimo a que se maneje el dolor y que tenga el control suficiente para que el paciente se sienta en confort y evite la ansiedad si tiene sobre todo dispositivos de ventilación, como ya lo habíamos hablado previamente. En un ensayo controlado aleatorizado, que es el que les estoy mostrando en este momento, realizado en Nueva York, refiere que es habitual el uso de corticoides para el manejo del edema y concluyó además que es seguro el uso de entre 3 a 4 días. Generalmente estos pacientes siempre salen con uso de corticoide esos primeros días y nos ayuda mucho a esa parte del edema. La indagación del procedimiento por la patología de base, recalcando que las patologías tumorales son las más comunes, procedimientos invasivos, incluso los mismos procedimientos que se realizan dentro de la unidad, como las movilizaciones, aspiración de secreciones, uso de traqueostomías, curaciones de heridas, pues tenemos que tenerlas muy claras para precisamente así generarle confort al paciente. Si el paciente tiene muchos dispositivos, debemos apoyarnos en otros compañeros o en el personal auxiliar de enfermería para movilizarlo y evitar que el paciente sienta más dolor del que ya tiene que estar sintiendo por la manipulación tan alta, como les mostraba anteriormente, que se tiene en estos pacientes. Es importante la evaluación del dolor por medio pues de diferentes escalas que nosotros tenemos, análogas del dolor. Por ejemplo, encontramos la escala de EVA, que nos permite la evaluación. Aquí, pues antes de la imagen del estudio, les mostraba
una escala que pues usamos mucho, que es la FLAC, sobre todo en los pacientes que no pueden referir el dolor, sino que lo van a decir mediante expresiones faciales. Entonces, pues nos ayuda a cuantificar o a calificar un poco el dolor y así a darle el manejo adecuado y oportuno. El control respiratorio pues debe ser preciso, entonces por eso tiene que haber un equilibrio muy importante entre la analgesia y la respiración que permita que el paciente se sienta en confort. Otro de los cuidados, pues son los cuidados neurológicos que vamos a tener que tener en cuenta en estos pacientes. Las fístulas del líquido cefalorraquídeo, las neuropatías craneales que se presentan, bien sea propias de la patología por malformaciones presentadas iatrogénicamente por la enfermedad durante la intervención quirúrgica, requieren drenaje lumbar y profilaxis de antibióticos dirigidos, que esto lo vamos a tener que tener en cuenta e indagar cuando el cirujano presente al paciente en la unidad o cuando el anestesiólogo presente el paciente en la unidad. La vigilancia de la focalidad o déficit neurológico, pues es súper importante hacerle seguimiento y nos puede indicar que el paciente puede tener una lesión en alguna de las inervaciones eh, que tenemos faciales. En la parte de neuronoma, que es la resección, el neuronoma es un tumor muy poco frecuente, benigno, que se produce, en el cual se produce un crecimiento lento en un nervio facial o en un nervio principal que va desde el oído interno hasta el cerebro. Por tanto, la vigilancia de esa zona inervada por el nervio facial es de suma importancia y detecta lesiones motoras o síndrome vestibular agudo tempranamente. Y la vigilancia o la presencia de signos de hipertensión endocraniana, tales como cefalea, trastornos visuales, náuseas, acufenos, pérdida de la audición, deben ser informadas a tiempo y requieren que se le realice una imagen diagnóstica rápida al paciente. Entonces, como adentrarnos un poquito al tema, a un tema muy importante dentro de los cuidados, que es el cuidado de los injertos. En este primordialmente vamos a asegurar la anastomosis microvascular en función de la perfusión del colágeno y su inervación. En la literatura encontramos que más o menos el 50% sufren compromiso vascular en las primeras 4 horas posoperatorios y el 95% en las primeras 72 horas posoperatorios. Entonces es importante entre estos cuidados mantener la posición neutra de la cabeza en un plano frontal, evitando lateralizaciones o flexiones que comprometan la irrigación del injerto. Otro de los cuidados es el control hemodinámico estricto para asegurar la perfusión vascular, como ya lo hemos hablado, el uso de vasopresores, disminuir el uso de la infusión de cristaloides o de transfusiones si el paciente no lo requiere. Y vuelvo y les digo, esto va muy relacionado, va muy unido a las metas que tengamos con el cirujano frente a la posición de ese paciente. El control hemodinámico generalmente nos obliga a tener tensiones arteriales medias generalmente superiores a 65 milímetros de mercurio. Pues esto lo tenemos, bueno, nuevamente vuelvo y les digo, de que definir con el cirujano. En la valoración seriada del injerto debemos vigilar y valorar clínicamente el injerto, el color, la temperatura, relleno capilar, la turgencia adecuada, los datos de sangrado del colgajo, Doppler y pulsatibilidad, que ya les voy a contar un poquito cómo lo hacemos en la fundación. Entonces, ¿qué insumos requerimos para hacer la valoración seriada del injerto? En la fundación usamos Doppler para escuchar el pulso arterial del injerto o de la conexión que se hace. Recordemos que para mantener un injerto, pues debemos tener una conexión arterial, que es la que nos va a irrigar ese injerto. Tenemos que tener también una conexión venosa que nos va a ayudar a drenar el injerto. Entonces, el Doppler se usa precisamente para escuchar ese pulso arterial y esa conexión que se ha realizado desde la parte microvascular. Otro de los insumos que tenemos pues, que tener principalmente en estos pacientes pues, son aplicadores o bajalenguas para ver la turgencia de
de los injertos. Y otro de los insumos que vamos a tener en cuenta es una aguja, ya les voy a contar por qué. Y claramente un grupo de enfermería entrenado que sepa sobre injertos, sobre cirugía de cabeza y cuello, que ya en este caso vamos a hacer todos los que nos encontramos en este congreso. El injerto, entonces, pues se puede ver de muchas maneras. Este simplemente es un ejemplo de cómo se puede visualizar. Como les digo, tiene que tener un seguimiento muy estricto. Este injerto no es una vez por turno, nosotros no lo hacemos una vez por turno, sino una vez por hora. Vamos a mirar la turgencia por medio de los aplicadores. Generalmente los cirujanos dejan un punto visualizado exteriormente para que nosotros sepamos dónde específicamente hicieron ellos la conexión arterial, y dónde nosotros podemos escuchar, como mostramos en esta imagen, ese pulso arterial. Entonces, en este caso, por ejemplo, a la paciente le dejaron una marca con en Sharpie, una X externa, donde podíamos poner el Doppler y escuchar el pulso arterial. En el momento en que, lástima, no tengo el sonido para mostrarlos, pero pues se escucha un pulso arterial normal. En el momento en que no se escuche el pulso, pues nos está indicando que hay que ingresar a este paciente nuevamente a salas de cirugía, y pues ahí nuevamente es importante la comunicación con el cirujano. Entonces puede ser que lo encontremos así como está en la imagen, eh, con el Doppler, o puede ser interno cuando se trata de lengua, que vaya al punto directamente si el injerto va en la lengua. ¿Qué otra cosa es importante ver? ¿Qué tan congestionado puede estar el injerto? Entonces, por ejemplo, en este caso, usamos mucho el tema de las sangrías, que lo tenemos definido nosotros como, por eso les mostraba el uso, pues uno de los insumos que usamos es la aguja. El tema de la sangría la realizamos cuando sospechamos que el injerto se está congestionando. Como les explicaba anteriormente, para que un injerto funcione, debe tener una conexión arterial que nos va a irrigar, pero también debe tener una conexión venosa que nos va a drenar. Entonces, en muchas ocasiones, si no se tapa el injerto de la parte arterial, que es la que le vamos a hacer seguimiento con Doppler, pues también puede haber taponamiento de la parte venosa. Y en ese caso, lo que hacemos es un corte con la aguja del injerto. Esto, recordemos que al paciente no le va a doler porque pues se hace conexión arterial y venosa, no nerviosa. Entonces hacemos un corte sobre el injerto, y de esta manera vemos si sangra o no sangra, qué tan congestionado está, y también es un criterio para definir si el paciente requiere nuevamente paso a cirugía y ayudar que el injerto no se pierda. Podemos encontrar el injerto muy congestionado, también visualizándolo por el color. Generalmente se van poniendo un poquito más morados, un poquito más oscuritos morados. Este no está tan moradito, pero ya estaba colapsándose. O podemos encontrar un injerto, en cambio, un poquito más pálido, rosadito, que es usualmente como nosotros deberíamos tener el injerto. Entonces tenemos unas alternativas de reconstrucción, que digamos que es como para complementar la parte de los injertos. En este punto, nosotros vamos a encontrar placas de reconstrucción, injertos óseos no vascularizados, que se sacan de costilla y cresta ilíaca, injertos libres vascularizados, que son específicamente de los que les estoy hablando. Normalmente o generalmente los injertos que van a cavidad oral son injertos tomados de peroné, de escápula, de cresta ilíaca, radial o colgajo anterolateral del muslo, que es como la parte donde más se toma injerto realmente, desde la última. ¿Esto para qué se los cuento? Para que no tengamos solamente en la cabeza que tenemos que cuidar, o un punto de cuidado únicamente, que va a ser el injerto, como les explicaba, sino que adicional a eso vamos a tener otra herida quirúrgica, que es de donde se toma el injerto. Dependiendo de donde se haya tomado el injerto, pues vamos a tener que también realizarle un cuidado en vigilancia, que tanto está irrigando, si tiene signos de infección o sangrado, cómo están los puntos, el dolor en ese paciente, cómo está en esa área. Entonces, digamos que es otra área que tenemos también para vigilar dentro del cuidado.
Esto es un caso también que encontramos de un paciente con un CA en su cavidad oral. Miren cómo se hace primero el retiro y vuelvo y les digo, es uno de los principales motivos por los cuales yo pongo un injerto, es específicamente por el tema de la reconstrucción, la estética del paciente, también por la funcionalidad, pero mucho es por la estética. Claramente retirar un tumor y dejar el hueco pues no va a ser tan bonito, ni tan estético, ni tan funcional. Entonces, en este paciente se realizó un colgajo anterolateral del muslo, se tomó un colgajo anterolateral del muslo y se injertó en la cara y pues finalmente en la imagen número B encontramos cómo cicatrizó después del tiempo muy bien, pero pues fue un paciente que también requirió abordaje desde el cuello, el abordaje quirúrgico que les presentaba al inicio de la presentación. Otros cuidados que debemos tener en cuenta, pues que el paciente tiene que tener la cabecera a 30 grados, que generalmente estos pacientes salen con sonda nasogástrica colocada intraoperatoriamente por el mismo cirujano, entonces es de muy alto valor, tenemos que tener mucho cuidado si el paciente tiene ansiedad, si el paciente se desorienta o presenta algún tipo de delirium que pueda hacer que se retire la sonda o incluso en los movimientos que nosotros realizamos o los cambios de posición que realizamos en estos pacientes, puede haber retiro de esa sonda porque es una sonda de muy alto valor, porque ya fue intervenida toda la parte del cuello y pues va a ser muy difícil volver a hacer el paso de esa sonda. Y generalmente esa sonda se deja con el fin de nutrir al paciente, porque pues este paciente hay que asegurarle su nutrición. Entonces, o puede ser por sonda o puede ser por nutrición parenteral en este paciente, pero generalmente se deja la sonda pensando en que en algún momento vamos a volver a retomar esa vía oral. Es súper importante que nosotros no dejemos a los pacientes con mucho espacio sin usar su parte gastrointestinal, porque sabemos los riesgos que corre incluso en su parte inmunológica, cómo afecta el no uso de su parte, de su área gastrointestinal. Entonces, también tener en cuenta el tema de la profilaxis de náuseas y vómitos. Entre más el paciente salga con náuseas y vómitos, que es muy frecuente en estos pacientes, pues mucho más riesgo vamos a tener de que el injerto o tenga licencia de la sutura o los dispositivos que tenga el paciente pues se puedan desplazar. El uso de antibiótico en estos pacientes generalmente se hace intraoperatoria o 2, 3 dosis después de la cirugía, pero es importante que el paciente la tenga y si tiene dispositivos invasivos y el paciente tiene infecciones previas, pues lo requiere continuar el uso del antibiótico. Y los drenes, pues también es otro cuidado. Generalmente esos pacientes salen con drenes directamente del cuello que duran entre 2 o 3 días, entonces, hacerle vigilancia a cuantificar estrictamente los débitos normales del tipo del DREN que se haya dejado. Y nuevamente aquí la comunicación súper estrecha con el cirujano frente a los débitos de estos DRENes. Y no es más, es la bibliografía. Muchas gracias.